social y cultural que exhibimos los guantanameros, conoceremos a la familia Benegui Mondet, surgida de un matrimonio que desde Francia viajó a estas tierras para cultivar café. Porque eso queremos, que conozca las cosas y las gentes que fueron, buscando simplemente tentar el asombro, su asombro. Cuéntame, ¿qué hay detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal? Dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay un arenal. Dime si sobre el mangle no canta el sinsonte. Ahora mismo converso con Alina Fernández Ruiz, investigadora y especialista del Museo de Yateras. Bienvenida, Alina. ¿Qué provocó exactamente que esta y otras familias de franceses arribaran a esta zona del territorio guantanamero y se dedicaran específicamente a fomentar la cosecha de café? Producto de la guerra de Haití en 1791, emigran hacia la zona esta oriental de Santiago de Cuba y parte de Guantánamo, franceses que trajeron consigo su mano de obra, es decir, sus esclavos y haitianos. Al llegar estos franceses se asentan fundamentalmente en esta zona aquí de Felicidad y esa parte, y tenemos referencia que en el 1822 ya entonces se funda también entonces Yateras arriba. De ahí se empezaron la segregación de terrenos, de tierras, de la venta de tierra a estos haitianos, franceses, que fomentaron entonces cafetales como el Hawái, el Silencio, el Porvenir, el Ermitaño donde estamos, los Calderones, Bellavista, el Hawái y la parte estadia de Palenque. Así que el proceso del café fue progresivo y este café, por la calidad que tenía, el aroma, era sacado para Francia y Estados Unidos. ¿Qué características exactas tenían estos cafetales que fueron declarados, fue declarada la zona Patrimonio de la Humanidad? Estos franceses tenían sus tradiciones, sus características. Ellos trajeron consigo su cultura, en una cultura caficultora, pero también a ellos también trajeron los adelantos de la técnica, donde utilizaban el depulpe de café, el secado, la instalación hidráulica para el proceso de almacenamiento del agua, para el proceso del café que tuviera más calidad, los secaderos, el proceso mismo de cómo sembrar el café, de cómo cosecharlo. Eso posibilitó que todos esos elementos que quedan, que aún se mantienen, como es el caso de esta vivienda donde estamos aquí en el Ermitaño, que se conserva la vivienda, los secaderos y parte de la pulpadora, y otros como el Hawái, los Naranjos, Monteverde, que tienen esos elementos, fueron declarados en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Me hablaba de 35 al inicio. Ahora mismo, ¿cuántos cafetales están dentro del patrimonio, declarados Patrimonio de la Humanidad? Dentro de esta declaratoria existen 19 cafetales que mantienen elementos arquitectónicos, ya habíamos mencionado algunos. De toda esta tradición que fue heredando la zona de los cafetales, de las costumbres, también se mantiene otra muy importante y es precisamente los apellidos. Tenemos el caso aquí de Lina, también tenemos el caso de los Naranjos, donde el cafetal fue fundado por el apellido de los Chivá, que tenemos entonces los antecedentes de Eduardo Casado, que eran familiares de Eduardo René Chivá, del Partido Ortodoxo. También tenemos los Lecaille, los Beguel, también en una consulta bibliográfica que realizamos recientemente en la Biblioteca Provincial nos encontramos con una revista Oriente Contemporáneo donde aparece también un José Maceo, descendientes de los Maceos de aquí del cafetal La Cubana. Otra característica fundamental que tenían estos franceses es que ellos tenían como costumbre en la misma hacienda destinar un espacio para cementerio, es decir, un cementerio donde enterraban a los esclavos que fallecían y otro cementerio donde se depositaban los cadáveres de los dueños de la hacienda que iban falleciendo. Utilizaban mucho la señalización y la construcción de las bóvedas de mármol y las cruces de mármol. Tenemos en el caso del Hawái, la hacienda del Hawái, que tiene un cementerio que en el 1895 fueron depositados los restos de Francisco Flor Crombé cuando muere en el Alto de Palmarito en la guerra de 1895. Muchísimas gracias, Alina, por acompañarnos en esta ocasión y por acercarnos a toda esta historia interesante de los cafetales franceses en la zona de Yateras. Bueno, las gracias les doy a ustedes y que las visitas se repitan, porque tenemos bastante historia que contar. Así será.
hogar de la señora Lina Mondet, quien llegó desde Francia hace ya muchos años y se instaló en estas tierras yateranas. Buenas, Lina. Buenos días. Qué bueno que me acompañe en esta ocasión, porque sé que llegó desde Francia hace ya muchos años, pero exactamente ¿en qué lugar de Francia y en qué año nació Lina Mondet? Nací el 14 de abril del 26 en los Pirineos, Francia. Y como una señorita de Francia, de los Pirineos Bajos, como se le decía en aquel momento, llega a Cuba y exactamente a estas tierras de yateras. Vino con mi esposo, recién casado. Con su esposo. ¿Era francés su esposo? Francés. ¿Llegó exactamente a Yateras o primero estuvo en otros sitios? No, directamente a Yateras. Yo llegué a la finca de mi suegro. El papá la tenía de, X años atrás, porque él también lo sorprendió la guerra en Francia. Es decir, que aquí, en esa finca ahí, no había nadie. Nada más un administrador o no sé qué cosa. La cosa es que cuando vino mi esposo, que vino en el 47, fue hacia allá, ocuparse de aquella finca. Pero durante ese tiempo, el padre le compró al hijo esa finquita. Le compró el terreno. Era una finquita de unos españoles, pero era una finquita un poco, ¿quién diría?, abandonada. Porque cuando yo llegué aquí, la primera vez que vine aquí, en este mismo lugar, había una casita vieja, de tabla de palma rota, que la casita hacía así, mira, los lados. Es decir, que era una casita barrigona, que se estaba abriendo. Entonces entre los dos empezamos a trabajar. ¿Usted también trabajaba? Trabajaba en la casa, pero tenía que trabajar. No tenía ni empleada, no tenía nada. ¿Cómo se adaptó Lina a las costumbres de los cubanos? Me extrañé un poco al principio de ver, era en tiempo de recogida de café, ver el café. Lo que me llamó mucho la atención y me agradó mucho principalmente fue el olor del café. Ese café por la tardecita, el café, como le decimos, café guayaba, que tiene un olor particular. Eso me agradó mucho. No me extrañó, en definitiva no me extrañó nada. Sé que su esposo recibió estudios en Francia, sin embargo se dedicó al cultivo de café cuando llegó acá con usted. ¿Siempre se dedicó a cultivar café o hizo otras actividades? Él era cafetalero por excelencia, porque eso le encantaba. Siempre me gustó la agricultura y el café más que nada. Nosotros cosechamos un café que le decían enana. Era un café que no era muy alta, pero muy copioso, muy bueno, que producía mucho. ¿Por qué ha vivido todos estos años tan lejos de la ciudad? Una señora que vino desde Francia, se adaptó aquí, nunca ha querido irse de Yateras. El destino. Porque cuando joven, yo estaba trabajando con mi esposa y no podía darme el lujo de ir para Guantánamo ni para ninguna parte, porque estuvimos aquí haciéndolo todo. Aquí no había absolutamente nada. Ese ranchito que usted ve, esa depulpadora, todo eso era de la finca. Pero todo hubo que hacer a pulmón. Luego la familia, los hijos, mantuvieron la tradición de cultivar el café. Pero es que no quedó nadie. Porque mi hijo tenía 5 años cuando estuvo nacionalizado. Háblame un poco de su esposo, Lina. Me decían que era muy sociable, que se llevaba con todo el mundo por esta zona. Mi esposo no era una persona perfecta, pero él era muy humanitario, muy servicial, también muy recto. Todo el mundo no era su amigo, pero él tenía bastante amigos. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo hablaban aquí en la casa? Ya cuando se adaptó, ¿hablaban en español o hablaban Español, francés? desde el primer día, Sí. como tuvimos todo el tiempo con personal español, todo el tiempo español. Mire, yo tengo 1000 dificultades a hablar francés. Sí. Ay, yo lo hablo, pero me es difícil. ¿Enseñó francés luego a su hijo, a sus nietos? No le enseñé francés a nadie. A nadie. A nadie. Yo soy española. Eso se quedó con usted. ¿Y cómo hacían con la familia? La nostalgia esa de estar lejos de la familia. A principio es duro, es difícil.
Por eso no le aconsejo a nadie perderse por ahí, por esos países lejanos. La nostalgia al principio es muy duro. Recuerda la primera noche, la primera tardecita, cuando llegué de Francia. Me separé de mi esposo, lo dejé por ahí y me senté en un secadero de eso allá en el infierno. Y me puse a llorar. Yo creo que fue una de las pocas veces que lloré de nostalgia, pero lloré. Yo soy devota a la Virgen de la Caridad. Sí. Yo cuando podía ir al Cobre, cuando era más joven, yo iba al Cobre. ¿Y cómo conoció a la Virgen de la Caridad aquí en Cuba? Porque usted sabrá que la Virgen de la Caridad y la Virgen de Lourdes es una sola y misma Virgen. También. El que adora a la Virgen de la Caridad adora la de Lourdes. Y adora la de Guadalupe y la de Fátima, etc. Claro, la de, Sí, los sí, diferentes, de las diferentes culturas. Yo soy devota a la Virgen de la Caridad. Muchísimas gracias, Lina, por recibirnos en su hogar, por brindarnos ese café tan exquisito y, por supuesto, mucha salud. Muchas gracias a todos. Il était beau et c'était vrai, mais la gosse ne le voyait pas. Ses yeux perdus à tout jamais, il en pleurait quand il guidait ses pas. T'es beau, tu sais,